voz de júbilo y de salvación hay hoy en su pueblo, voz de júbilo y de salvación. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. No moriré y viviré y contaré las obras del Señor. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a este cenáculo del Señor. Una vez más, estamos unidos en el Espíritu para presentar al Señor nuestras oraciones, nuestras peticiones, para alabarlo y también recibir una palabra que edifique nuestras almas. Bien, vamos a comenzar este cenáculo de hoy dando gracias a Dios. Dios merece toda nuestra gratitud y por supuesto nuestro corazón está henchido de mucho amor para Dios y acciones de gracias para Él. Oremos entonces dando gracias al Señor. Ustedes en sus hogares y yo acá en mi casa iglesia. El Señor nos bendiga. Padre Celestial, te doy gracias por este nuevo momento de compartir con mis hermanos y amigos. Te doy gracias porque no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado el vestuario, la casa y sobre todo el amor tuyo. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias por que tú siempre estás preocupado de todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Demos gracias al Señor. Amén. Que el Señor bendiga sus corazones y puedan siempre tener una actitud agradecida para con nuestro Padre Celestial, que tanto bien nos ha hecho, nos hace y de seguro nos seguirá haciendo. Vamos ahora a presentar al Señor nuestras peticiones. Primero lo haré yo y luego ustedes. Dejaré un poquito más tiempo ahora para que tengan todo el espacio necesario para presentar sus peticiones. Padre amado, yo te pido por los enfermos de tu pueblo. Te pido, Señor, que tú a aquellos hermanos y hermanas que en este momento están hospitalizados, puedan ellos ser bendecidos por ti, Señor. Toma las manos de los médicos y de los equipos que los están ayudando a salir adelante y que tus ángeles, Señor, estén alrededor de ellos. Te pido, Padre, por la sanidad de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros amigos que están enfermos, hospitalizados o bien están en sus casas. Padre amado, protégelos y protégenos a todos de toda enfermedad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. También te ruego, Padre, por las familias, por cada familia, Señor, especialmente por las familias de los hermanos y hermanas que están viendo este cenáculo, que están participando de este cenáculo. Te ruego, Padre, que esas familias sean bendecidas por ti, que estén siendo protegidas de enfermedad en el aspecto económico, que estén siendo también sostenidos, que puedan tener todo lo necesario para alimentarse y para llevar sus vidas. En lo laboral, te ruego que puedan estar con trabajo los dueños de casa, las dueñas de casa, en fin, aquellos que trabajan fuera. Padre, tú bendícelos, guárdalos. Te ruego, Padre, por la unidad familiar también, para que haya entendimiento entre sus miembros, porque a veces al estar confinados, muchas personas sufren de los nervios y entonces falta la paciencia, la tolerancia a veces y surgen dificultades. Te ruego por la paz de cada hogar cristiano. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y que el Señor bendiga cada una de esas peticiones que ustedes han hecho allí en su hogar, en este cenáculo del Señor. Vamos a alabar al Señor con un salmo. Les invito a que abran sus Biblias y busquen allí el Salmo 118, que dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Así dice la palabra de Dios, es decir, en las casas de los justos, en sus casas, en mi casa, hay voz de júbilo, de alegría, de gozo y de salvación, porque el Señor ha tocado nuestra puerta y ha perdonado nuestros pecados y Él habita, mora en nosotros ahora, en nuestro hogar. Voz de júbilo y de salvación hay, dice acá, en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Yah es Jehová o Yahweh, como usted lo tenga en la traducción que use de su Biblia. Solamente 2 cambios vamos a hacer para sea posible cantarlo, y en vez de decir en las tiendas de los justos, vamos a decir hay hoy en su pueblo. Y luego el otro pequeño cambio es al final, cuando dice no moriré, sino que viviré. Nosotros vamos a decir no moriré y viviré y contaré las obras del Señor. Entonces vamos a cantar este hermoso salmo con todo nuestro corazón para el Señor. Y si usted allí tiene un pandero, una guitarra, un instrumento, también puede hacerlo con mucha alegría para Dios. Voz de júbilo y de salvación hay hoy en su pueblo. Voz de júbilo y de salvación. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías. No moriré y viviré y contaré las obras del Señor. Y contaré las obras del Señor. Voz de júbilo y de salvación hay hoy en su pueblo.
voz de júbilo y de salvación. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. No moriré y contaré las obras del Señor. Amén. No moriré y viviré y contaré las obras del Señor. Así es, contamos las obras de Dios a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. ¿A cuánta persona conocemos? De alguna forma le contamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Él está haciendo. Bendito sea el Señor. Y vamos ahora a la palabra de Dios, siempre en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vayan ustedes allí a buscar sus Biblias y busquen el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Es uno de los 4 evangelios, el 4.º evangelio. Y en el capítulo 1, que hemos estado revisando y compartiendo, vamos a ver desde el versículo 29 hasta el 34 en el día de hoy, y leo en el nombre del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Comienza el texto que tratamos hoy diciendo: el siguiente día vio Juan. Es decir, al otro día de los sucesos que vimos la semana pasada. Al siguiente día hay una cronología. Con esto quiere dar a entender el Evangelio que esta ministración que hace Juan el Bautista es a través de un tiempo. Un largo tiempo se da en el que él está bautizando con agua, llamando al arrepentimiento. Y entonces dice el Evangelio: el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él. Venía caminando. Y entonces, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo indica de inmediato a Jesús como el Cordero de Dios. El pueblo judío en el tabernáculo y luego en el templo hacía sacrificios de cordero para expiación de sus pecados. Una vez al año, en la fiesta de la expiación, era allí el ritual en el que se sacrificaba un corderito, se derramaba esa sangre sobre el altar, y eso estaba prefigurando la muerte de Cristo en la cruz. Un día, ese cordero que se sacrificaba anualmente en el templo iba a ser reemplazado por el Mesías, el Hijo de Dios, iba a ser reemplazado por Jesucristo en la cruz del Calvario.
Calvario. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no es un cordero ofrecido por los seres humanos a Dios, sino que es un cordero de Dios. Es Dios mismo que entrega a su propio Hijo al sacrificio por nuestra salvación, para que nosotros seamos limpiados de todo pecado y salvados de la condenación eterna. Es el Cordero de la expiación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando dice mundo, acá se refiere a la humanidad completa, porque Cristo morirá por toda la humanidad, por todos. Se refiere al hombre en general. Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ya lo hemos explicado en otras oportunidades, cómo Juan el Bautista dice esto tan especial y que es que aquel que viene es antes de él. Sin embargo, vemos acá que después de mí, dice, viene un varón, el cual es antes de mí, porque Cristo es eterno y existe desde antes de Juan el Bautista, por supuesto. Desde la eternidad, como Dios Hijo, se encarnó y fue Jesucristo, Jesús, el Hijo de María, el que caminó por esta tierra y luego dio su vida en la cruz por nosotros. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Primero viene Juan anunciando el bautismo en agua, bautismo para arrepentimiento, para perdón de pecados, un bautismo como una aspiración al reino. Y luego viene Jesús predicando el evangelio del reino. Y claro, él también instaurará un bautismo, el bautismo cristiano, que es sepultura. Somos muertos en Cristo, juntamente con Cristo, y en el bautismo es sepultado nuestro viejo yo, nuestro viejo hombre o nuestra vieja mujer en el caso de una dama, y nace un hombre nuevo, Cristo en nosotros. Vivimos una vida nueva. Somos resucitados juntamente con Cristo. Es el nuevo nacimiento, la regeneración. Así como tenemos un nacimiento en la carne de nuestra mamá, luego tenemos un nuevo nacimiento en el Espíritu de Cristo. Y dice el versículo 31, Juan el Bautista dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Él dice que no le conocía, pero en realidad lo conocía, porque eran primos. Pero se está refiriendo a que no lo conocía como Mesías, que no lo conocía, no había reconocido en él, en su primo Jesús, al Mesías. Por eso dice, y yo no le conocía. Tal vez podemos ejemplificarlo esto con un cristiano o una cristiana que antes de convertirse a Jesucristo, antes de entrar en el reino de Dios, conocía a Jesús porque había visto películas en que mostraban a Jesucristo, porque conocía algunas pinturas, alguna imagen, ¿no es cierto?, de Jesús. Pero eso no es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es tener una revelación de Él. Es que Cristo venga a vivir en mi vida, en mi corazón. Por eso
Juan, que había tratado, por supuesto, desde niño con Jesús, porque eran primos, él dice aquí, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El Señor le había indicado a Juan el Bautista que debía bautizar con agua, que debía limpiar a su pueblo de Israel, limpiarlo en sus pecados, que debía predicarles, hablarles del arrepentimiento. Y lo hacía bastante fuerte el Bautista, como les trataba a la gente, raza de víboras le decía en alguna oportunidad, y les hablaba de que tenían que cambiar su actitud para con Dios, tenían que arrepentirse, limpiar sus almas, y eso era el bautismo de Juan. El Señor le ordenó, Dios le ordenó a Juan ese ministerio, esa misión a cumplir. Y también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, nuevamente insiste, yo no le conocía. Claro, porque no lo conocía como Salvador, no lo conocía como el Mesías, el ungido de Jehová, aquel que había sido anunciado por los profetas. Él no lo conocía de esa forma, lo conocía como su primo Jesús, el hijo del carpintero José. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿se dan cuenta? Dios lo envió a bautizar con agua. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu. Aquí Espíritu está con mayúscula y eso significa que es el Espíritu Santo. Cuando en la Biblia aparece la palabra Espíritu con minúscula se refiere al Espíritu del hombre, al Espíritu humano. Pero cuando aparece con mayúscula está referido al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces aquí está con mayúscula, es el Espíritu Santo. Y entonces a Juan Dios le había dicho, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y que permanece sobre él ese Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Qué hermoso cómo se presenta el Espíritu Santo en la figura de una paloma, un ave sencilla, hermosa, por lo general blanca, tierna, que son atributos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es bello, es belleza, porque es el Espíritu de Dios. Es puro, blanco, limpio, no hay pecado en él. El corazón de Dios es santo. Y esta avecilla vuela. Y el Espíritu Santo viene de los cielos a morar en el corazón de los seres humanos que se arrepienten de sus pecados, reconocen a Cristo como Salvador y Señor y abren la puerta de su corazón a Él. Hermosa es esta imagen del Espíritu Santo con forma de paloma. No otro tipo de animal de la tierra, sino que un ave. Y una ave específica que es la paloma. Sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y anteriormente había dicho Juan que vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
Esa fue la señal que tuvo Juan el Bautista cuando se acerca Jesús a él, y entonces Juan ve que una paloma viene del cielo, desciende y se posa sobre Jesús. Y entonces allí se da cuenta que Él es el Mesías. Cada uno de nosotros tiene que reconocer a Cristo en su vida. Quizás diversas personas le han hablado a usted. Le digo a usted que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, pero usted ha escuchado acerca de Dios, del Evangelio. Quizás ha ido a una ceremonia religiosa y ha escuchado la palabra del ministro de Dios, pero no le ha dado importancia o ha pensado que eso es para personas religiosas. O quizás han golpeado su puerta y algún misionero o un cristiano o cristiana ha querido hablarle a usted de Dios y para usted ha sido un poco molesto, no le ha tocado en su corazón. O bien le han entregado un folletito donde habla acerca de Dios y la Biblia. En fin, tantas situaciones que se pueden vivir en relación a recibir un mensaje de Dios. Y muchas veces tenemos prejuicios con el que me habla de Cristo, con el que me habla de Dios. Quiere convencerme de su religión, quiere cambiarme de iglesia, dicen algunos, quiere cambiarme de religión. O tiene un interés, quizás económico también conmigo. Todas esas desconfianzas suelen ser prejuicios. Y es lamentable porque es un muro que se establece entre Dios y la persona. Entonces es necesario derribar esos muros, quitar esos prejuicios y pensar por un minuto: Dios, ¿quieres hablarme? ¿Algo me quieres decir a través de esta persona, de este folleto, de este libro, de este programa de televisión o de radio? No voy a pensar en estas personas que son los instrumentos que tú, Señor, utilizas para llegar a mí, sino que voy a pensar en el contenido, en lo que me estás diciendo. Si usted hace eso, es decir, si usted ablanda su corazón, si usted abre su puerta a lo espiritual, estoy seguro que Dios le va a bendecir. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús en forma de paloma. Hay hermosas pinturas vitrales también que representan a esa paloma del Espíritu Santo. Qué importante es la tercera persona de la Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona con pensamiento, con corazón, con voz, siente, piensa, habla. El Espíritu Santo también es muy humilde como una paloma y no va a pasar a llevarnos, sino que va a reposar en nosotros si le abrimos el corazón. Solamente allí va a ser nido esa paloma en nuestro corazón. Y de allí va a empezar a morar y va a empezar a ayudarnos, a sanarnos de viejas heridas, de traumas, a enseñarnos, a comprender la Biblia, a comprender las cosas espirituales. Nos va a enseñar a orar y nos va a advertir también cuando hay un peligro. Nos va a hablar internamente el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza, dijo aquí el Evangelio. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Está anunciando
que así como Juan bautizaba con agua, este que viene ahora, Jesucristo, bautiza con el Espíritu Santo. En otras partes dice que bautiza con fuego, porque otro símbolo del Espíritu Santo es el fuego que arrasa con el pecado, que quema todo lo negativo en nosotros y purifica nuestras almas. Y yo le vi, dice Juan el Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hijo de Dios con mayúscula, porque es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermoso texto el que hemos podido en este día compartir, y oremos al Señor para que esta palabra se haga vida en nosotros y podamos cada uno recibir el Espíritu de Dios con total apertura, sin miedo, porque es algo bueno para nosotros. Todos necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así es que yo creo que lo más pertinente en este momento es que oremos para recibir el Espíritu Santo en toda su potencia. Es verdad que tenemos mucho el Espíritu de Dios, pero siempre falta algo para que esa presencia sea completa en nuestras vidas. Y aquellos que aún no le han conocido pueden recibirlo en este día también, allí donde están, en sus hogares. Basta solamente que reconozcan que son pecadores, que reconozcan que Cristo murió en la cruz por ellos, por todos nosotros, por toda la humanidad, como leíamos en la Biblia, y que abran su corazón para recibir al Señor en ellos. Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta maravillosa palabra que tú nos entregas en este día. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces erramos, porque muchas veces hacemos lo que no corresponde. Contestamos mal a las personas, hablamos mal de nuestro prójimo, nos reímos de banalidades, pensamos en forma sucia, tenemos a veces pensamientos negativos. Padre, perdónanos, no es lo que tú quieres. ¿Y cuántas veces dejamos de hacer lo bueno? Somos indiferentes al dolor de nuestro prójimo. Padre amado, te pedimos perdón y te damos gracias por Jesucristo, y una vez más lo recibimos en nuestra vida. Recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre preciosa para lavar nuestras conciencias. Gracias, Padre, porque tu Hijo Jesucristo ha muerto por nosotros y ahora somos limpios de todo pecado. Abrimos nuestro corazón a ti, Padre, y te invitamos a morar en nosotros. Ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas y comienza a vivir en nosotros plenamente. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo venga completamente a nuestras vidas, y a aquellos amigos y hermanos que están en casa, bendíceles, Padre, que el Espíritu de Dios entre en sus corazones y les llene de su gozo, de su amor y de su paz. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que el Señor les bendiga. Queridos hermanos, el Señor los llene de bendiciones y podamos volver a encontrarnos en el próximo cenáculo, aquí en una semana más, esperando que Dios haga maravillas en sus vidas y ustedes tengan lindos testimonios que también pueden mandármelos al correo electrónico o allí anotarlos en el canal de YouTube Pastor Iván Tapia. Que el Señor les bendiga, y ahora vamos a recibir la bendición del Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les guarde y colme de bendiciones. Hasta la próxima semana.